La configuración. Sí. Uh-huh. Quería avisarte antes de comenzar, no sé si Clara leyó el mensaje, tengo un problema con electricidad, hace varias horas estamos sin luz. Ujú. Tengo mis equipos ya casi que al límite por si me desconecto, es eso que fue por eso. O sea, tengo como un equipo de respaldo, pero ya le queda poco tiempo también. Espero que Ok, alcance, pero por si acaso. ok, Aún- Vilma, gracias por informar. Entonces, sí, gracias por informar. Si en dado caso pues, se va la señal o algo, yo me quedo con los estudiantes y yo les informo qué pasó. Ok, gracias. Me había olvidado ya. Gracias. Muy bien, Vilma, gracias. Entonces tenemos hasta ahora a Shaw, John, Tyrone, Dale y Tomé. Muy bien. Entonces ya iniciamos en un segundo. Ok. Ok, están ingresando. Ok, muy buenas tardes a todos. Qué gusto saludarlos nuevamente en una nueva clase. Gusto saludar nuevamente aquí a Dale, John, Shok, Tomei, Tyrone, que están aquí en la clase. Espero que estén con nosotros durante esta clase y tengan preguntas, tengan dudas, comentarios. Pueden encender su cámara, levantar la mano, dejar los comentarios o intervenciones en el chat. Con mucho gusto estaremos respondiendo. Y pues el tema de hoy es prevención de volcamientos de vehículos industriales. Y pues el tema lo impone Vilma. Y gracias a ti, Vilma, por estar acá. Bienvenida a la clase. El tiempo es tuyo. Hola, ¿qué tal a todos? Gracias por la presentación. Sí, hoy estaremos hablando sobre la prevención de vehículos, de volcamientos de vehículos industriales, como lo son pues, los vehículos de carga pesada sobre todo. Sabemos que este tipo de incidentes o accidentes pues, es uno de los más críticos en el sistema de transporte de carga y lamentablemente su ocurrencia pues no solo supone un riesgo pues a la integridad física del conductor, sino que también me puede generar daños a otras personas, al medio ambiente y un daño irreversible a la imagen de la empresa. Entonces, en un contexto donde la eficiencia y la eficacia logística pues demanda hoy en día recorridos que son muy, muy exigentes, pues es muy importante entender cómo o qué hacer para prevenir cualquier tipo de este tipo de accidentes. Entonces, hoy estaremos hablando pues lo que son los volcamientos, cuáles son los tipos y causas más frecuentes, cuáles son las acciones para la prevención técnica operativa, un punto muy importante que es la colocación y aseguramiento de la carga, un ejemplo de checklists operativos que podemos aplicar en materia de prevención, las principales normas internacionales que hablan de este asunto, qué hacer cuando el accidente ocurre, una línea de acción rápida y
las acciones correctivas y de cultura preventiva. También por allí les traigo unas tecnologías que se usan hoy en día pues, para ayudar también en la prevención de este tipo de accidentes. Entonces, bien, los volcamientos o el volcado de vehículos, pues es un proceso donde el vehículo pierde su estabilidad y se inclina o cae sobre uno de sus laterales o su parte superior. Como les decía, el volcado de vehículos industriales, como son vehículos de carga pesada o incluso montacargas, que no son, digamos, que son más de uso propio en la industria, eh, es algo crítico y que ocurre con mucha frecuencia. Estos incidentes, como les decía, no solo me van a generar una consecuencia propia de la empresa, sino que me genera una consecuencia directa grave a lo que es pues, el trabajador, a su integridad física. También me puede ocasionar daños al medio ambiente, me puede generar muchas pérdidas económicas en materia de lo que allí se pierde en la carga. Y también, desafortunadamente, este tipo de incidentes siempre generan una mancha o una pérdida en la reputación de la empresa. Entonces, por eso es que es tan crítico entenderlo. Entonces, como les decía, pues dado el tamaño de la carga o a factores internos o factores externos, que ya veremos más adelante, eh, pues el vehículo puede perder esa estabilidad, puede verse en ese peligro. Entonces, eh, los vuelcos en vehículos industriales, como les decía, representan un riesgo que son realmente graves, sobre todo en la parte logística y en la parte industrial. Como ven acá en la diapositiva, pues según el informe más reciente de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, para el año 2023, decía que 1.9 millones de muertes por año, por año pues, se deben a accidentes de tránsito. Esto es a nivel mundial. Y bueno, aunque estas cifras pues me abarcan también otro tipo de accidentes o incluye, por ejemplo, lo que son vehículos de transporte común, eh, pues es una cifra muy alta, es una cifra que tiene un gran impacto porque pues, económicamente, digamos, dado la masa y la complejidad de los equipos, pues me puede generar mucho daño. En Estados Unidos, por ejemplo, las estadísticas para este año dicen que, bueno, que se registran más o menos 40.000 muertes anuales en las vías, aunque la mayor parte pues, de estos incidentes involucra también a vehículos de pasajeros, pero los más siniestros, digamos, o los que causan más daño son aquellos que están relacionados con vehículos de carga y representan aproximadamente entre el 10 y el 15% en Estados Unidos. Ya para Europa, los estudios más recientes dicen que están del 20 al 15%. Y la situación en América Latina pues es mucho más crítica, más que todo por situaciones de falta de control, falta de prevención. Y dice que más o menos 100.000 muertes al año ocurren por accidentes de tránsito. Y sobre todo en el área industrial, donde muchas veces pues, la infraestructura es deficiente, como les decía, las medidas de prevención, la capacitación a los trabajadores, la vialidad como tal. Entonces, muchos factores intervienen y, digamos, en esta parte del mundo es donde más se ve. Y según pues, las cifras oficiales de algunos países, pues más o menos 630 víctimas mortales por cada millón de vehículos muere por causa de un accidente de tránsito. Entonces, aunque comparándolo con, digamos, con años anteriores, con tiempo anterior, estas cifras pues a nivel mundial pues han ido reduciéndose debido a las tecnologías, como les decía, que últimamente se están implementando y esa cultura de prevención. Sin embargo, pues aún aunque se hayan reducido, aún son cifras que son un poco altas y que causan mucha preocupación por la magnitud de las consecuencias que tienen. Entonces, la combinación de una mayor robustez del vehículo, entornos de alto riesgo, la necesidad de tecnologías avanzadas y la implementación sobre todo de normativas, pues es muy, muy importante para poder realmente prevenir este tipo de accidentes. Entonces, eh, hay diferentes tipos de volcamientos de que puede sufrir un vehículo.
Los principales son, digamos, estos cuatro que les traigo acá, los que así por nomenclatura se llaman. Están los volcamientos laterales, que es cuando el vehículo gira sobre su propio eje longitudinal, el eje que va de adelante hacia atrás, y cae sobre el techo o cae sobre un lateral. Este pues es uno de los más comunes, es uno de los más frecuentes en vehículos de carga y actúa porque la fuerza que actúa sobre el vehículo pues digamos que causa una reacción que lo despega del suelo y cae sobre sus laterales, hace que se incline y caiga. Está longitudinal, que es cuando ocurre por la parte frontal o trasera, y se produce más que todo cuando hay un frenado brusco, cuando hay sobrecargas, más que todo. Otro que también es muy común son por inercia en curvas. Generalmente ocurre por la combinación de varios factores, como es la alta velocidad, una curva muy cerrada, el centro de gravedad del carro es alto. Entonces, cuando se toman las curvas, especialmente a altas velocidades, o las vías o en vías de inclinación, pues se ejerce una fuerza que hace que el vehículo se desestabilice y pierda por el centro de gravedad, pierde ese equilibrio y se vuelque hacia uno de los lados. Está también por maniobras evasivas o imprevistos y ocurren cuando pues, el conductor debe realizar una maniobra que es muy brusca, bien sea para, digamos, para evadir un objeto, evadir un animal, una persona, evadir otro vehículo, o cuando necesita hacer una respuesta rápida y el cambio súbito en la dirección pues, puede desplazar el centro de gravedad del vehículo, lo que causa el desequilibrio y por lo tanto pues favorece al vuelco. También, digamos que estas no son las únicas cuatro maneras, pueden ser también eventos mixtos, o sea, la combinación de estos varios factores y en determinadas situaciones pues se pueden dar porque, por ejemplo, puede ocurrir la combinación de factores laterales como curvas o maniobras evasivas, con un frenado brusco, con la inclinación de la carretera, factores ambientales, factores de capacitación del conductor, entonces puede ser mixto. Pero estos, digamos, estos cuatro pues son los más comunes o son los principales que se ven. Y bueno, ¿cuáles son esas causas frecuentes de volcamiento? Bueno, como les decía, las causas de volcamiento pues responden a diversos factores que pueden ser aislados o combinados. Y pues básicamente pues los principales pues son los camiones con una carga incorrecta, con un desequilibrio, con una sobrecarga, por así decirlo. Cuando, por ejemplo, este tipo de automóviles lleva cargas que son demasiado pesadas, que son demasiado elevadas o que están mal distribuidas en las plataformas, que me desplazan el centro de gravedad del vehículo y aumenta pues ese riesgo de vuelco. En el caso, por ejemplo, de los montacargas que se los mencionaba, el 24, más o menos del 24-25% de los accidentes, pues se relaciona pues durante el manejo de la carga porque la colocan de una manera incorrecta, la colocan, pues la ubican pues de una forma que no es la correcta y ocurre el vuelco. Y bueno, otra condición pues serían las condiciones del entorno de trabajo también que me generan pues, por ejemplo, superficies irregulares, carreteras con muchas pendientes o pendientes muy pronunciadas, cuando la carretera está mojada o está húmeda o tiene presencia de algún elemento resbaladizo como aceite, misma gasolina, gasoil, algunos baches o huecos, abolladuras, cuando incluso también en algunos países las carreteras pues están heladas, caminos de tierra que son muy irregulares. Esos también son factores o condiciones del entorno de trabajo que me pueden generar un vuelco. También las deficiencias mecánicas, como bien sabemos, pues muchas personas
Muchas empresas poco le dedican el mantenimiento regular a su flota de equipos y generalmente pues los accidentes se dan por frenos desgastados, las suspensiones deterioradas, neumáticos en mal estado y esto pues con digamos este elemento de un equipo con falta de mantenimiento, digamos con una carretera que es muy inclinada, una carga muy pesada, entonces son factores que me van sumando y me llevan a una condición de riesgo inminente. Y hay un caso muy particular también que ocurre, por ejemplo, es en los camiones cisternas, que son los camiones pues que se encargan de distribuir algún tipo de líquido, como por ejemplo agua, gasolina, gasoil, alimentos, por ejemplo, como leche. La mayoría de estos líquidos van en cisternas que son tipo tanques y ocurren vuelcos en ellas porque este tipo de tanques no tiene un sistema o no tiene un tipo de compartimientos que actúa como un rompeolas y impide que el líquido pues, se mueva de un lado a otro con mayor facilidad para evitar el vuelco. Este tipo de... es un efecto muy común que vemos en los líquidos que se llama el efecto de oleaje y ocurre cuando el camión anda, el líquido va hacia adelante, va hacia atrás, es como un vaivén y eso me genera un oleaje, tal cual, un oleaje en el líquido dependiendo de la velocidad y de las maniobras del conductor. Y durante frenadas o aceleraciones, pues este tipo de oleaje se modifica y me modifica el centro de gravedad. Y es realmente peligroso. Es increíble cómo en cuestión de segundos desestabiliza a un camión y sobre todo cuando hace giros. Entonces esto aumenta la capacidad o digamos la probabilidad del vuelco del camión. Por ello es que siempre se implementan, como les decía, este tipo de sistemas, pero no todas las empresas lo hacen porque pues obviamente pues requiere una inversión mayor y en el caso de la industria alimenticia pues ocurre que requiere mayor mantenimiento, digámoslo así, porque son tanques que necesitan ser lavados con mayor cuidado para preservar los líquidos que se transportan. Entonces, muchos no lo usan y realmente el riesgo aumenta muchísimo. Eh, Incluso cuando el tanque está parcialmente lleno, con una carga de 25 a 75%, pues se considera realmente peligroso. Otro factor que es muy frecuente pues el exceso de velocidad, ese es el más común. Cuando pues los conductores pues no tienen esa conciencia y van con exceso de velocidad, toman curvas muy rápidas, no consideran la carga que lleva. Por ejemplo, en el caso de los montacargas es cuando ocurre porque hacen giros cerrados a alta velocidad o descensos muy acelerados, entonces este tipo de maquinarias pierde el equilibrio muy rápido, se estabiliza muy rápido. También los factores humanos, como les decía, muchas veces las empresas no se cercioran de que realmente sus conductores estén capacitados para manejar este tipo de automóvil, de carga, de vehículo. Muchas veces no tienen la capacitación, muchas veces también ocurre pues que trabajan largos periodos de trabajo, no tienen otro compañero de relevo. También ocurre, por ejemplo, que, bueno, ahí es donde entra la fatiga, se fatigan o por distracciones o lo que es muy común, el exceso de confianza. Ya por aquí he pasado muchas veces, ya por aquí manejo y están tan confiados que pierden la noción de la realidad y viene el accidente. Por otra parte, también están las maniobras bruscas, como les decía. Muchas veces, pues la carga continúa, la carga evidentemente va a continuar su inercia, incluso después que el conductor frene. Entonces, esa inercia me va a empujar el vehículo hacia adelante o hacia un lado.
Entonces, una condición inadecuada sumada, por ejemplo, a una alta velocidad, me va a reducir la capacidad de respuesta del conductor y pues él va a perder rápidamente va a perder pues la capacidad de maniobrar. Por otra parte, pues hay que también considerar los factores ambientales que también ocurren mucho, por ejemplo, el viento cruzado, cuando hay ráfagas de viento que son realmente fuertes, sobre todo en autopistas o en puentes que son muy largos. Esto también me genera una desestabilización de la carga, aun cuando pensemos que cuando está, digamos, el carro muy cargado, el viento no va a ser suficiente para moverlo, pero sí, me desequilibra la carga siempre y cuando este no esté bien, no haya sido colocada correctamente, cuando el vehículo no tenga el centro de gravedad bien, entonces allí me puede generar vuelcos también, son causas de vuelcos. Y bueno, en cuanto, ¿qué hacer, verdad? Tantas cosas, tantos factores que me pueden generar este tipo de accidentes. Entonces, ¿qué hacer para, digamos, prevenirlos? Entonces, la prevención pues va a requerir aplicar diversas técnicas, bien sean de ingeniería o de procedimientos operativos que sean muy rigurosos. Y bueno, para ello pues se recomienda primero que nada una capacitación exhaustiva del personal. O sea, es muy importante que los operadores, que los conductores estén al tanto de la situación, que realmente estén capacitados para conducir este tipo de vehículos, que sepan, que estén capacitados para saber leer carreteras, para saber qué hacer en imprevistos. Es muy importante la capacitación, o sea, que estén al tanto de las normas también es importante. Y para ello, pues las empresas pueden crear un programa de entrenamiento y generalmente se recomienda, y en algunos países por ley, que se haga una evaluación técnica por lo menos cada 3 años para saber si el conductor realmente sabe si realmente está capacitado y para formarlos en nuevas tecnologías o nuevas herramientas, nuevas prácticas que le puedan ayudar. Eh, Esto es muy importante, por ejemplo, este tipo de capacitaciones es muy importante en los operadores de cisternas, como les decía. Al ser un trabajo sumamente riesgoso y el riesgo muy infravalorado, es muy importante que ellos sepan de la carga, que ellos sepan muy bien cómo es esa dinámica de los fluidos para que puedan entender, para que puedan comprender el riesgo al que se exponen, debido a que, como les decía, muchos de los vehículos no implementan los que son los rompeolas, pues el conductor, digamos, debe manejar muy bien, debe conducir muy bien, porque de lo contrario el vuelco es prácticamente seguro, o sea, el riesgo es altísimo. Entonces es muy importante que el conductor pues sepa leer caminos, que sepa leer curvas, que sepa cómo actuar ante desniveles, ante obstáculos, la manera segura de conducir. Por otra parte, pues la inspección y el mantenimiento, yo diría que diario. O sea, es muy importante inculcarle al operador, porque es él el que va a estar al frente allí usando el carro, pues que tiene que hacer una revisión periódica antes de comenzar su faena, su jornada. Debe revisar lo que son los sistemas críticos, como los frenos, la dirección, en el caso de los montacargas, las horquillas, el timón hidráulico. O sea, debe estar al pendiente de cada una de las partes críticas antes de ponerse en marcha. También es muy importante la concientización de ellos, que deben usar su equipo de protección, que en este caso pues son los cinturones de seguridad. Hay que exigírselos, o sea, hay que, antes de que ellos comiencen su faena, tener un inspector que se asegure y bueno, crear la cultura, porque de repente, pues bueno, en el momento sí se lo coloca, ya luego se lo quita. Entonces, eso. Igual para ello también hay tecnologías, o la mayoría ahorita de de este tipo de vehículos también tienen, digamos, unas alarmas o unos pitidos para cuando el conductor no está usando el cinturón, pero digamos que también son fácilmente burlables. Entonces, es más que todo crear conciencia.
Por otra parte, pues la operación segura. Hay que saber distribuir el peso uniformemente en la plataforma de carga, utilizar los amarres adecuados, utilizar, por ejemplo, si es necesario, tensores, cuñas, barras de sujeción, o sea, cualquier cantidad de accesorios, de herramientas que me aseguren la carga y me garanticen que no se va a mover, no se va a correr, no se va a ir de un lado o lo que me puede causar el vuelco. Entonces, eso también debe estar muy al pendiente el operador del vehículo. Y todas ellas, pues claro, hacerlas según las normas. Acá no les hablo de normas porque varía mucho de las especificaciones de un país para otro, pero digamos que si hay técnicas que un poquito más adelante les voy a decir cuáles son las técnicas de amarre. Y bueno, también como les decía, es muy importante en los camiones cisternas tratar de implementar el diseño del tanque con rompeolas o esas secciones internas pues que me van a reducir ese oleaje y el desplazamiento de los líquidos de un lado al otro. Entonces, eso también es muy importante considerarlo. Hay que también respetar los límites de carga, hay que saber señalizar lo que son las rutas internas, usar las alarmas de retroceso, son muy importantes, limitar también la velocidad máxima. Hay también con muchos carros, o por ejemplo en el caso de los montacargas, también existen los limitadores de velocidad, porque como les digo, son vehículos también que son muy subestimados, son muy usados, son muy útiles, pero por la forma en sí que tienen, son muy fácil de perder el control. Entonces es muy importante activarle los limitadores de velocidad. Por ejemplo, cuando se está maniobrando en el vehículo, pues es importante dejar zonas despejadas, libres de obstáculos, para pues que se pueda maniobrar sin riesgo. Y también inculcarle mucho a los conductores la reducción de velocidad, sobre todo antes de entrar en una curva, no cuando estén sobre la curva, que eso también es muy común. O por ejemplo cuando están en bajadas, nunca durante la bajada, hay que reducirla antes. Y esto también es muy importante en zonas urbanas, porque hay pasos, ocurre mucho acá en Latinoamérica que este tipo de transportes pasa por zonas que son pobladas y requieren mucho cuidado por imprevistos. Y también es importante que se sepa sobre las maniobras que deben ser suaves, que deben ser muy anticipadas. Hay que, como les digo, evitar los giros, evitar las frenadas, una aceleración brusca. Hay que planificar las curvas con tiempo, igual que las rectas largas, porque las rectas también son muy subestimadas. Es allí muchas veces cuando los operarios tienen horas y horas de trabajo que entra la fatiga y la desconexión o el sueño los vence. Entonces es muy importante pues aplicar sobre ello. Y bueno, todas estas acciones cuando las realizamos en conjunto, lo que son las capacitaciones, las revisiones, los procedimientos, realmente reducen drásticamente la probabilidad de un accidente. Entonces es muy importante que las empresas pues estén poniéndolas en práctica, no subestimando o no pensando que bueno, que no va a ocurrir. Al contrario, estar siempre en mente de que en realidad la probabilidad que ocurra es mucho mayor. Entonces hay que ponerlas en práctica. Y bueno, como les decía, es muy importante la colocación y el aseguramiento de la carga. De allí también es donde se me voy a determinar pues la probabilidad de vuelco o no. Entonces, una mala colocación o una mala sujeción de la carga pues me puede provocar que ésta se desplace hacia un lado o hacia otro y me incrementa el riesgo de volcada. Entonces, cuando esto ocurre, pues inminentemente pues el daño es grave, hay pérdida de materia prima, hay pérdida de la carga, luego de la mercancía, puedo dañar otros vehículos, el ambiente. Entonces, bueno, esto es uno de los factores muy importantes que deben aplicarse y deben conocerse. Entonces, primero, ¿qué hay que hacer? Primero hay que realizar una preparación de la carga, hay que conocerla. Entonces, antes de comenzar, es muy importante saber qué tipo de mercancía es, cuál es la dimensión, cuál es el tamaño, que si es frágil o no es frágil, si tiene algún requerimiento especial para amarrarla, por ejemplo, o para colocarla, como son, por ejemplo,
sustancias peligrosas, que algunas requieren, pues tienen requerimientos de temperatura también. Todo ello es muy importante que el conductor lo conozca también, así como el personal de logística. Entonces, a partir de ello o en base a ello, pues vamos a elegir el tipo de embalaje, el tipo de vehículo, el tipo de sujeción que se va a hacer, la manera en la que va a ser distribuida la carga. Y bueno, es muy importante pues contar con estos equipos que realmente que sean adecuados, no improvisar sobre la marcha, que de repente, bueno, no tengo una correa, voy a hacerlo con un mecate, no. O sea, si la carga lo requiere, se hace con ese tipo de correa porque a mitad de un trayecto, pues la carga se puede desplazar o puedo tener pérdida de la carga. Entonces, seleccionar adecuadamente el equipo correcto para cada tipo de carga, en base a cada tipo de carga. Y sobre todo también que es muy común que a veces tenemos el equipo correcto, pero ya está desgastado, ya está vencido, ya está maltratado, entonces por allí viene el riesgo también. Entonces nos confiamos en algo que ya realmente no sirve, no es útil. Entonces, estar periódicamente inspeccionando este tipo de accesorios también. Por otra parte, el centro de gravedad tiene que estar cercano al vehículo en primera instancia para colocar la carga. El centro de gravedad, no les había dicho, pero es aquel, digamos, donde se distribuye el peso de la carga, de modo que quede centrado en el vehículo, que no me cause desequilibrio. Entonces, la carga siempre debe distribuirse de forma uniforme, procurando que ese centro de gravedad se sitúe lo más cercano posible al centro del vehículo para evitar pues, un desbalance que me pueda comprometer la estabilidad. Sobre todo, pues como les decía, en maniobras de frenados o en maniobras de curvas. Entonces, ese centro de gravedad va a ser el punto donde se centra pues el peso. Y pues es lo más próximo a las ruedas delanteras en el caso de los montacargas, y en el caso de los camiones él está en el eje central, sobre los ejes centrales. Entonces es muy importante que este centro de gravedad pues esté bien ubicado, y para ello hoy en día, pues como les decía, hay muchas tecnologías, incluso existen aplicaciones que me permiten seleccionar el tipo de camión, seleccionar el tipo de carga, y ellas me calculan el centro de gravedad, me dicen cómo debe ir distribuida esa carga, la manera en cómo, por ejemplo, supongamos que son cajas, cómo deben ir apiladas, para que el centro de gravedad sea lo más bajo posible, porque mientras más bajo, mayor estabilidad va a tener el vehículo. Entonces, hoy en día esto es muy fácil. También se puede hacer, digamos, se puede calcular de manera más rudimentaria. Lo podemos hacer, pues, haciendo un simple cálculo con la distancia de la parte trasera de la cabina al centro del eje trasero, con la distancia trasera de la cabina a la carrocería, todo eso dividido por la distancia, el largo total que tiene la carrocería entre dos. Entonces, bueno, por allí está la formulita, o sea, no es nada fuera de lo común, pero como les decía, hoy en día tenemos tantas aplicaciones que incluso las podemos manejar en el celular que me facilitan este trabajo. La mayoría también de los carros de carga vienen con esta información, pero es importante el momento de hacer la carga, de la colocación de la carga, pues que sepamos y estemos seguros que no vulneremos el centro de gravedad. Por otra parte, la distribución del peso. Siempre se recomienda pues empezar colocando los elementos más pesados en la parte inferior y centrados, complementando con el resto de la mercancía de manera pues, que se optimice todo el espacio allí en la plataforma y se maximice la estabilidad. Entonces, primero colocamos siempre los objetos más pesados, siempre van a estar en la parte de abajo, y en la parte de encima los más ligeros. Hay que evitar lo mayor posible que las cargas sean demasiado altas, porque mientras más alta sea la carga, pues más elevado va a estar el centro de gravedad del vehículo. Entonces, eso me genera un vuelco. Entonces,
Si el centro, ¿cómo les explico? Si el centro de gravedad está muy alto o porque la carga es muy alta, pues va a existir ese mayor riesgo de volcar porque pues digamos, el peso o toda la fuerza se va a concentrar en la parte alta, entonces al girar o al frenar bruscamente, pues esa fuerza va a actuar directamente en la parte de encima donde se tiene menos estabilidad. Entonces, por eso siempre se quiere que ese centro de gravedad sea lo más bajo posible en cuanto a la carga. Entonces, bueno, es un punto muy importante. Y por acá les tengo un dibujo, vean ustedes de la manera, digamos, cómo es la forma correcta o incorrecta de colocar las cargas. Acá, por ejemplo, es incorrecto porque, bueno, tengo un solo eje y el centro de gravedad pues no está acá ubicado en el centro del vehículo como tal. Lo indicado es que se tengan, por ejemplo, como este, dos ejes. Acá es incorrecto porque toda la carga está localizada en la parte, digamos, en la parte de adelante y cuando el carro maniobre, ella se me puede desplazar. Igualmente si la ubicamos solamente en la parte posterior. Lo correcto sería ubicarla en el centro entre los dos ejes porque allí es donde voy a tener, digamos, mi centro de gravedad y tratar de dejar siempre, como les decía, las cargas más pesadas en la parte inferior y las más livianas en la parte superior. También es incorrecto, por ejemplo, colocarlo de un lado nada más del camión, un lado del eje, aun cuando estuviera en el centro sería incorrecto. Lo correcto es que toda esté centrada y equilibrada. Y en cuanto a las cisternas, como les decía, cuando no usan rompeolas, es como este primero que está acá, entonces en el vaivén del líquido, pues es lo que o sea, me genera ese efecto de oleaje. Por ello, cuando tenemos estos compartimentos o estos rompeolas, pues aun cuando hay ese efecto de que el líquido se mueva, pues ellos van a impedir que sea muy grande y de esa manera cuando, por ejemplo, el carro frene bruscamente, todo el líquido no se venga hacia adelante y me le da una inestabilidad. Entonces, por eso es que siempre se recomienda que ellos tengan los rompeolas, también son llamados mamporas, que son ese tipo de divisiones en el tanque. Algunos son nada más como unas secciones que no dividen como tal, sino que permiten el paso de la cantidad de líquido, pero le evitan que se generen esas olas ese efecto de oleaje tan pronunciado. Y por otra parte, pues es muy importante, como les decía, no sobrecargar. La sobrecarga pues es una causa común, es de las más comunes porque en principal pues me puede perjudicar los frenos y el control de la velocidad. O sea, los camiones que están sobrecargados pues tienen que ir a un paso muy lento, sobre todo cuando van en carreteras que son inclinadas, que son pendientes. Porque, por ejemplo, en las bajadas, pues puede cobrar mucha velocidad por el efecto que me causa la carga. Y si los frenos están sobrecargados, pues también puedo tener la pérdida. Entonces, es muy importante eso, no sobrecargarlos porque mientras se tenga el carro con la carga adecuada, pues yo sé que los frenos me van a responder en cualquier momento. La mayoría de los vehículos, también eso les quería comentar, me indica, me indica el peso que puede soportar, el peso adecuado para que no me falle ninguno de los otros sistemas del vehículo. Esto también va por normativa de un país a otro. El peso máximo o digamos de manera general son de 40 toneladas. Los camiones industriales varían según el tipo también de vehículo y la configuración que tenga el vehículo y el número de ejes. Por ejemplo, pero, o sea, generalmente se encuentra entre 18 y 40 toneladas lo permisible. Los que tienen más de dos ejes, por ejemplo, tienen un límite de 18 toneladas, mientras los que tienen, por ejemplo, tres ejes sí pueden llegar a más o menos 25 toneladas. Y ya los camiones que son articulados, que utilizan los remolques, esos sí son hasta 40 toneladas. Pero como les digo, esto va en función del tipo de vehículo y de las normativas de cada país.
pero no se recomienda que un vehículo de carga sea mayor a 40 toneladas. Y pues están también los métodos y dispositivos de aseguramiento. Es muy importante pues utilizar dispositivos de sujeción que tengan pues, que sean apropiados, que tengan la capacidad de sujetar esas cargas. Por ejemplo, correas, redes de seguridad, hay cadenas, hay pernos, pero la elección va a depender del tipo de carga que se lleve, va a depender del tamaño, de la estructura, si es frágil o no. Todo ello hay que mantenerlo en cuenta. Por otra parte están los puntos de anclaje. Hay siempre que asegurarse que los dispositivos donde se fijan estos mecanismos de sujeción pues no estén dañados, no estén, digamos, hay que tener buen mantenimiento, porque ellos son los que me van a garantizar que esa carga se mantenga fija allí donde yo la coloque, pero es muy importante pues que la carga, que la sujeción se reparta de manera uniforme, porque tampoco puedo exceder el límite o la capacidad que tiene ese punto de anclaje para sostener la carga. Entonces, ello allí también es muy importante considerarlo. Entonces, hay que revisar que estos puntos de anclaje pues sean bien robustos, que tengan las especificaciones técnicas recomendadas, evitar siempre que se genere un ángulo mayor a 45 grados en las correas para poder maximizar pues, la fuerza de retención de la carga. Entonces, esto allí también es muy clave, mantenerlo presente. Y bueno, por otra parte, pues hay que tratar de aplicar las técnicas de amarre. Sabemos que dependiendo de la carga hay muchos métodos de amarre. Debe hacerse también, pues como les digo, de forma que impida cualquier desplazamiento lateral, longitudinal o vertical de la carga. Y pues generalmente pues este tipo de accesorios deben estar bien tensados sin que se exceda tampoco pues la capacidad que ellos tienen, porque eso también pasa. Muchas veces excedemos la capacidad de tensión y a mitad de camino ocurre pues que este tipo de elementos cede, pierdo la carga, vuelco el carro. Entonces eso es muy importante. Son cositas que son mínimas, pero hay que tener el mayor cuidado posible. Y hay varios tipos, métodos de amarre cargas, pues ahí acá les presento, digamos, los más comunes. Está el amarre directo, donde pues la carga se ata directamente a los puntos de anclaje del vehículo y pues es muy ideal, por ejemplo, para maquinarias, para bobinas, para equipos, digamos, como esta que están en la imagen, que son más grandes. Y esa es una manera que se hace, el amarre directo se hace de manera manual, con medio de sujeciones como por ejemplo cintas, arneses, cinchas o cables, y son usadas pues para, bien sea para mercancía o también para carga muy específica. Esta técnica pues es bastante segura. Ella me va a prevenir, generalmente es usada para prevenir pues los desplazamientos de la carga, y sin que pues yo pueda dañar o pueda modificar la carga que llevo allí, causarle algún daño, alguna degeneración. Por otra parte, pues está el método del bloqueo, que usa, digamos, paredes, usa tabiques, calces o unas estructuras que son fijas para evitar el movimiento de la carga de manera longitudinal o lateral. Para ella, pues también muchas veces se aplican correas, se aplican cables de tensado alrededor de la carga. También hay un tipo de, digamos, como de paletas que se le colocan también para fijarlos. Por otra parte está el encinchado, también que son, ya no son con ¿cómo se llama? Con cables que se usan, sino cinchas especiales. Ellas tienen una capacidad de tensión mucho más amplias. Ellas se ajustan alrededor de la carga y me permiten, pues, digamos, fijarlas mejor. Por otra parte está el método de la fricción, que dentro de la plataforma pues usamos superficies que son antideslizantes, que se colocan debajo de la carga pues para incrementar esa resistencia al deslizamiento.
se usan, por ejemplo, paletas, vienen unas alfombras también que son como de goma. Hay otro tipo de cajas también que se colocan allí, entonces hay varios métodos. Y está el de apoyo mutuo, que es con la misma carga, pues se agrupan las cargas iguales firmemente de modo que se soporten entre sí. Este no es tan seguro, pero dependiendo del tipo de carga se pudiera utilizar. Y dentro de los equipos básicos, pues para la sujeción de carga, pues están las cinchas, están las correas, que cada una, como les digo, ellas vienen con su etiqueta que me dice qué tensión, qué carga, para qué me sirven, todo, o sea, todas sus especificaciones para saber usarlas. Por otra parte, también se pueden usar cadenas, se pueden usar tensores, perdón, para maquinarias que son más pesadas, que son de más volumen. También están las bolsas inflables, como estas que están por acá, que ellas me sirven para llenar huecos. Son muy útiles pues, para que la carga no se desplace de un lado a otro. Y son muy básicas también allí, incluso en lugar de esas tipo de bolsas también usan un tipo de gomas o de cajas para rellenar esos huecos, esos espacios vacíos. Y esto pues es para evitar, como digamos, el efecto dominó durante el transporte, que la carga venga y vaya y me desestabilice el carro. También están las esteras antideslizantes, que como les decía, son como un tipo de alfombra que se colocan debajo de la carga. Hay otros que son como estas paletas acá de madera, también que son un tipo de esteras, también que me evitan el deslizamiento de la carga. Están los bloques metálicos, están los calces, hay unos tipos de vehículos que usan también barandas, estacas o portones de rieles, por ejemplo, como este acá, usa un tipo de barandas para evitar que la carga se mueva. Y también están las redes, como esta de acá, que son para cargas menos voluminosas. Me sirve mucho para mantenerlas allí. Y bueno, por último, pues muy importante para cuando se hace la colocación es la verificación, una inspección final. Después que terminamos de hacer, pues, de asegurar la carga, es muy importante verificar. ¿Qué verificamos? Los puntos de anclaje, los amarres que estén correctamente, hay que moverlos, hay que sacudirlos, hay que revisar los amarres para verificar que estén bien. Y es muy importante y que siempre se le recalca a los conductores es que deben hacer verificaciones periódicas durante el trayecto. Sobre todo cuando son trayectos largos, se recomienda pues, que se detengan en puntos intermedios y que revisen bien la carga, si se mantiene fija, si los dispositivos están bien, si los amarres están bien, si no se ha soltado ninguno, si algún elemento no se ha dañado o se ha aflojado. Y esto es muy importante pues para tener la certeza de que la carga no se desplace debido a vibraciones o a un frenado o una maniobra brusca. Hay que estar allí al pendiente. Entonces, cada cierto tiempo o cada punto intermedio del tramo es muy importante pues realizar este tipo de inspecciones. Y como les decía, están los checklists para operativos que es muy importante hacerlos previo a la operación y durante la operación. Entonces, previo a la operación, pues es muy importante verificar el estado mecánico de la carrocería, de los accesorios, de los equipos de seguridad del vehículo, si es necesario repararlos o sustituirlos, porque me puede prevenir algo mayor. Entonces, ¿qué vamos a revisar? Bueno, revisamos los faros, los pilotos traseros, los intermitentes, todas las luces, el estado de las llantas, que es muy importante, si tienes las tuercas bien apretadas, si están en buen estado. Vamos a revisar la parte hidráulica, lo que son los niveles de aceite, de refrigerante, de combustible. Vamos a revisar el estado de las correas, de las sujeciones, de los puntos de anclaje. También es muy importante, que también es muy infravalorado, revisar el extintor de incendios, revisar la carga y la fecha de vencimiento, si está vigente o no, estar al pendiente. También se le recomienda mucho a los conductores que siempre tengan su botiquín o su cajita de primeros auxilios y que estén al tanto que nada les falte, que tengan el triángulo de emergencia, su chaleco reflectante también. Y
hacer toda esa verificación, o sea, minuciosa antes de comenzar la jornada. Entonces, es muy importante que se pregunte si, por ejemplo, el centro de gravedad de la carga está centrado, está bajo, está alto, la carga está asegurada firmemente, el estado de los neumáticos es correcto, necesito verificarlo, necesito cambiarlo. Entonces, son una listica de preguntas que le podemos hacer a los conductores para que ellos vayan verificando antes de comenzar, firma que todo está bien, y esto también nos sirve de respaldo en caso de un imprevisto, de un accidente, un incidente. Sabemos cómo salió ese vehículo, sabemos que quien lo opera se encargó de verificar las condiciones y de que todo está ok. Y bueno, durante la operación pues es muy importante que el conductor esté pendiente si se respetan los límites de velocidad, si tuvo que girar bruscamente, si se usaron unas rampas, si se usaron pendientes, el estado de la vialidad. Es muy importante que, como les decía, él por lo menos cada 50 kilómetros verifique el estado de la carga, el estado del vehículo como tal, y tener presente esto. O sea, dependiendo del trayecto también, porque esto es cuando más que todo cuando son trayectos largos o cuando son, digamos, vías muy irregulares, que hay que tratar de hacer estas verificaciones. Y bueno, ¿qué consecuencias me trae una carga mal asegurada? Bueno, por ejemplo, cuando tengo el centro de gravedad alto, pues me aumenta el riesgo pues, de un volcamiento lateral, como les decía, por la fuerza se me genera, por ejemplo, al tomar una curva, la fuerza va a ir directamente en la parte más alta, me genera un desequilibrio. Entonces, el centro de gravedad lo más bajo posible. Un peso mal distribuido, por ejemplo, me genera una pérdida del control del vehículo, sobre todo cuando son, como les decía, camiones cisternas, que se genera ese efecto oleaje. Una mínima frenada o un mínimo movimiento brusco, tengo toda la carga encima. Un amarre insuficiente, pues bueno, me genera que la carga se desplace, que se dañe o que incluso pues me genere accidentes cuando muchas veces hay pérdida de la carga. Se cae la carga del camión incluso sin haber un volcamiento. Esto también es muy frecuente. La carga no contenida, por ejemplo, eso sale, se expulsa el contenido del camión ante un frenado, ante una maniobra o incluso manejando de manera regular. Y la sobrecarga pues me genera fallas mecánicas, rupturas de suspensiones, fallas en los frenos, fallas hidráulicas. Entonces, ello es muy importante pues siempre mantenerse sobre los límites. Y bueno, en cuanto a las normativas internacionales, como les decía, hay varias referencias, y estas son más que todo para, digamos, guiarnos sobre qué hacer, qué no hacer, cómo asegurar la carga, cómo debe ser el tipo de amarre, el número de amarres para los diferentes tipos de carga. En Estados Unidos, por ejemplo, podemos utilizar la OSHA 49, que es bastante completa, tiene bastante información buena. También estudia la FMCSA, que también me habla mucho de lo que son los tipos de amarre, como sobre todo con cargas que son bien extrañas como troncos, tubos, cargas muy pesadas. Ellas tienen todas las especificaciones de cómo hacerlo, de cómo manipularlo, de cuál es la mejor manera de sujetarla, todo ello. Y en Europa pues está la EN 12195, que también me ayuda a calcular lo que son las fuerzas, me ayuda a calcular el centro de gravedad, la fricción, y en base a ello pues me ayuda a determinar cuáles son los tipos de sujeciones que debo usar. Estas son normas referenciales, son muy buenas para consultar en cuanto a algún tipo de duda y que se les pueda presentar. Y bueno, ante un caso de volcamiento, pues es muy importante que el conductor ya esté capacitado y sepa qué hacer. Si no hay fuego, se volcó, no hay fuego, tratar de permanecer en la cabina, pedir ayuda. Si el vehículo que se volcó pues, es un montacargas, pues hay que tratar pues, de instruirlo a no saltar, a mantener la calma, el cinturón abrochado, mientras otros puedan ayudarlo, siempre que no haya fuego. Y la posición segura, pues siempre
es que se mantenga sujetado al vehículo en caso de los montacargas mientras llega la ayuda. Y bueno, si debe evacuar el vehículo, pues hacerlo en contra el viento. Esto pues en caso de que haya algún tipo de fuga de alguna sustancia peligrosa. Es importante que tenga su chaleco reflectante, si tiene casco o guantes antes de salir para evitar otro tipo de accidentes a otros vehículos que están allí en las inmediaciones. Si sabe, si tiene, usar un extintor, pero solo si tiene entrenamiento, porque de lo contrario, pues lo que vamos a hacer es empeorar la cosa. Colocar un triángulo de emergencia, si la vía lo permite, si realmente pues el conductor no está en condiciones, digamos, está muy golpeado o algo así. Por otra parte, pues hay que tratar pues, de contactar pues, con el Centro de Seguridad y Salud de la empresa para que ellos sepan cuál es mi ubicación, para determinar, por ejemplo, ante organismos de emergencia qué tipo de carga es la que lleva, las condiciones, eso es muy importante. Y activar la contención o el aislamiento si está capacitado el equipo. Esto es cuando se transportan sustancias peligrosas que hay que saber cómo contenerlos, que hay que saber cómo manejarlo en caso de químicos. Esto es allí. Por eso es que es muy importante capacitar al conductor porque si en el mejor de los casos, pues él puede actuar en cuanto llegan otros organismos de apoyo. También pues es muy importante que si él no sabe o de repente no tiene los equipos de protección, pues no entre en contacto con los líquidos que se derramaron en caso de que sean líquidos y no tratar jamás de mover el vehículo ni la carga a menos que tenga una autorización, pero generalmente no se recomienda esperar allí a que lleguen pues la ayuda. Y para la cuestión de la investigación, pues es muy importante que las personas, sobre todo el equipo de seguridad de las empresas o mismos de emergencia, pues que pues tomar fotos de la posición del vehículo, si, claro, si es seguro hacerlo, tratar de recoger las declaraciones de los testigos y del conductor si puede, pues en la primera hora, porque allí están los detalles más claros, no hay confusión, no hay, digamos, una pérdida o confusión en cuanto a detalle de lo que pasó. Entonces es mejor tomarlo en el primer momento en los que están allí. Esto es para, más que todo, para evitar que esto vuelva a suceder, para saber cuáles son las causas. Y pues hay que guardar el registro, bien sean cámaras, GPS, para reconstruir el evento. Y en caso tal, pues es lo más obvio, pues si ocurre en una vía pública, pues llamar a los organismos de seguridad, bien sea la Guardia, la Policía, Protección Civil, cualquier tipo de ayuda que me pueda servir. Pero es muy importante tomar estos datos para investigar, para hacer el análisis de causa raíz, de saber por qué ocurrió aquello y prevenir futuras ocurrencias. Entonces es muy importante, primero, tener un equipo multidisciplinario, o sea, formar a los trabajadores, a los representantes de seguridad, a los operarios del vehículo, para saber qué hacer, para saber cómo actuar, para saber cómo ocurrió, para investigar. Por otra parte, es muy importante hacer esa recolección de datos. Hay que entrevistar a los operadores, si tomaron una decisión de último minuto, qué fue lo que pasó, si no inspeccionó el carro, por qué perdió el control, si se puede. Y hacer muchas auditorías o aplicar técnicas de análisis para saber la raíz. Por ejemplo, podemos usar la técnica de los 5 porqués, el diagrama de Ishikawa, árbol de fallos, análisis de barreras, o sea, todo para determinar por qué ocurrió ese vuelco, si fue una falla del operador, si fue una falla técnica, si fue por condiciones ambientales, si fue por condiciones externas de imprudencias de otros vehículos alrededor. Entonces, todo ello me va a llevar a saber qué fue lo que pasó para no repetirlo otra vez. Y en base a eso, pues también voy a tomar mis acciones correctivas. Una vez que yo hago pues ese análisis de causa raíz, pues yo voy a saber qué necesito hacer, si necesito hacer más entrenamientos, si necesito hacer más mantenimientos a los vehículos, si necesito revisar mis políticas de seguridad o mejorar el programa de mantenimiento o necesito pues implementar otras medidas que me ayuden a prevenir que esto vuelva
a ocurrir. Entonces, para eso se hace el análisis de causa raíz, que es muy importante. Entonces, por ejemplo, un ejemplo, hay que saber si, por ejemplo, se repitieron las causas con los mismos operadores, o si es que hay rutas que son de alto riesgo, por ello los accidentes, o si fue que hubo, por ejemplo, una falta de planificación y de logística en un despacho nocturno, o que el despacho era muy remoto y hubo fatiga del, del, del operador, no tenía ayuda de otro operador, no hizo inspección, no hizo parada, no hizo descanso. Entonces, todo ello, si fue que la carga se desajustó, porque el tipo de sujeción no era el correcto, porque estaba dañado, porque hubo un rompimiento, porque era sobrecarga, o si de repente fue un cuasi accidente, no pasó nada, pero no se registró, él no dijo nada, y ya cuando fue más grave, pues ahí sí es que nos damos cuenta. Entonces, todo ello hay que analizarlo. Y bueno, dentro de la institución pues, podemos hacer, digamos, unas acciones correctivas. Por ejemplo, podemos diseñar un índice de riesgo de volcamiento por ruta estándar. Podemos saber la cantidad de vehículos que tienen el riesgo de volcar dependiendo de la ruta, si es por factores externos o no. Implementar puntos obligatorios de parada y de revisión para que, por ejemplo, para saber, pues, como les decía, para que el operador pueda determinar si hay alguna falla en algún mecanismo o algo que él pueda remediar antes de que sea algo más contundente. Es muy importante que hoy en día se hacen mucho bibliotecas de videos, de simulaciones, para que ellos puedan saber cómo actuar ante diferentes situaciones. Y medir los KPIs mensuales para la estabilidad y prevención por turno de operador. Y entonces esos son los KPIs, son los índices o estadísticas claras de ocurrencias de accidentes, cuasi accidentes, entonces para prevenir que vuelvan a ocurrir. Y bueno, en cuanto a la cultura preventiva, pues más allá de las técnicas, pues es muy importante desarrollar una cultura de seguridad. La cultura de seguridad, pues que implica que todas las partes involucradas estén conscientes de los riesgos que conlleva la actividad. Entonces, pues muy importante, pues el compromiso de la dirección. Es muy importante que haya un líder que demuestre un interés activo, que haga auditorías, que haga revisiones, que haga inspecciones, que haga capacitaciones, o sea, un gerente que realmente esté al tanto de esto, que le haga saber a los conductores que tienen que volver seguros, que volver seguro es una medida obligatoria, o sea, regresar seguro a casa. Entonces, pero eso lo da un buen líder, lo gerencia un buen líder. Es muy importante la comunicación y la capacitación que sea continua, o sea, hay que mantener muy informados a los trabajadores, primero sobre el riesgo que tienen, hablar sobre las lecciones aprendidas de algún incidente, hay que realizar charlas regulares, compartir con ellos estadísticas para que ellos estén al tanto del riesgo, hay que promover también condiciones seguras, o sea, en este caso, por ejemplo, planificar rutas que sean seguras para ellos, que tengan un operario de reemplazo en tal caso, o sea, crear medidas realmente que puedan ayudar a prevenir. Por otra parte, pues las normas tienen que ser claras, tienen que ser participativas. Hay que tomar los protocolos de seguridad, hacerlos por escrito, que ellos sepan, que ellos estén al tanto, porque eso también pues nos va, digamos, a resguardar ante cualquier situación. Y también es muy importante que promover, por ejemplo, en las empresas lo que es la denuncia anónima de las malas prácticas operativas. Colocar siempre, no sé si lo utilizan mucho fuera, pero es muy importante colocar ese cartel ante alguna irregularidad, denuncia este número, de modo que otras personas que puedan estar, digamos, en la vía puedan identificar alguna irregularidad o ante conducción inusual o ante maniobras irregulares, puedan denunciarlo anónimamente, hacerlo saber a la empresa. Y también es muy importante reconocer el esfuerzo, o sea, implementar incentivos
por las prácticas seguras. Siempre hago hincapié en ello. Hay que retribuirle el buen accionar a las personas porque es un incentivo. Así se va creando una cultura y se le reconoce, por ejemplo, al conductor que tiene un historial de limpio de volcamientos, por ejemplo. O sea, son medidas que incentivan al trabajador a seguir actuando mejor, actuando bien. Y es muy importante integrar los sistemas de gestión, o sea, adherirse a las normas que ya están, como las que les mencionaba. Por ejemplo, la ISO también es muy importante, que me da puntos muy importantes para promover medidas preventivas y correctivas. Eh, por ejemplo, allí también puedo, en este tipo de gestión, pues puedo, por ejemplo, equipar a los supervisores con listas móviles, como les decía, para estar atento ya a los operarios, usar telemetría para detectar, por ejemplo, los giros bruscos o altas velocidades. Esto lo están implementando mucho ahorita en este tipo de vehículos. Incluir, por ejemplo, en las prácticas módulos de simulación de vuelcos para que ellos sepan o sea, cómo se genera, cómo actuar, cómo no actuar. Y esto ahorita nos está ayudando mucho, lo que es la simulación. Y usar la señalización adecuada. Y bueno, en cuanto a la tecnología, como les decía, hoy en día hay muchos avances. Están los sensores de estabilización o de inclinación que le indica, por ejemplo, al conductor si la carga está inclinada o si hay algún tipo de inclinación que me está afectando al vehículo, se genera una alerta. Está la telemetría, que es para monitorear, por ejemplo, al vehículo, cómo se comporta como tal, la velocidad, los giros, la carga, si está con sobrecarga, cómo está la carga. O sea, son dispositivos muy buenos que son muy recomendables colocar en los vehículos para monitorear. Están también los simuladores, como les decía, que hoy en día tenemos, como acá en la muestra número 3, son simulador como tal de un vehículo y que le va a poder experimentar al conductor cómo manejar bien, si lo está haciendo mal, qué hacer, qué no hacer, y nos permite nosotros también saber si realmente él está capacitado o no, entonces, o capacitarlo más. Son herramientas realmente claves que hoy en día pues nos da la tecnología que tenemos que aprovechar en cuanto a prevención y corrección. Y bueno, pues hoy en día hay muchas compañías que aplican estos programas, como les decía, por ejemplo, la Toyota sugiere mayores de 18 años para operar, obviamente, o sea, personas que realmente estén capacitadas, y recomienda mucho lo que es los vehículos con alarmas de retroceso, los limitadores de velocidad, las zonas de circulación exclusivas. Ellos recomiendan todas estas tecnologías que son básicas pero sirven mucho. Y también recomiendan lo que es la telemática para monitorear el comportamiento de los operadores, y eso se hace en tiempo real. Entonces, eso también nos sirve de acompañamiento como tal. Entonces, bueno, para finalizar ya, pues es muy importante tener una estrategia que sea integral, que abarque diferentes aspectos, no solo los técnicos, sino los operativos, los culturales, los ambientales. O sea, son muchos los factores, como pudieron saber, que me pueden generar un accidente en este tipo de labor. Entonces, es muy importante conocerlos, es muy importante entender el riesgo, hacérselo saber a los demás y apegarnos pues a las normativas y tratar de, pues, de generar esas estrategias que ayuden pues al trabajador como tal a entender esos riesgos, a estar consciente sobre todo. Y bueno, si tienen alguna duda,